Ok, Marvel tiene personajes épicos, pero este en serio se pasa del límite universal del buen gusto creativo. Es como si Stan Lee hubiera dicho, ¿saben qué? Hoy me voy a permitir delirar tantito. Y agárrate, porque este personaje es el tipo que cuando lo explicas, tu cerebro duda si es una historia oficial o si Marvel simplemente estaba en modo vamos a romper la cabeza del fandom por deporte. Recientemente, la excelente serie Daredevil Born Again nos presentó a un personaje que encaja perfectamente con esta descripción, un individuo completamente fuera de control, quizá incluso más inestable que Cletus Kasady, quien ya es uno de los más desequilibrados del universo Marvel. Permíteme contarte la historia de este perturbador personaje, Blindspot. Todo comienza con un joven llamado Samuel Chang, un inmigrante chino que llegó a Estados Unidos de manera irregular. Con el paso de los años, Samuel desarrolló grandes habilidades como gimnasta y gracias a su inteligencia, logró diseñar un traje capaz de hacerlo invisible. En un principio, pensó en registrar su invento, pero decidió no hacerlo por miedo a que, debido a su situación migratoria, le robaran la idea o lo expulsaran del país. Así que tomó una decisión arriesgada: ponerse el traje y convertirse en un vigilante en el barrio de Chinatown bajo el nombre de Blindspot. Durante una de sus rondas nocturnas conoció a Daredevil y con el tiempo se convirtió en una especie de aprendiz. Trabajaba también con Matt Murdock en su despacho como asistente, intentando aprender de él lo que significa realmente ser un héroe. Un día, mientras retomaba sus actividades como vigilante, Blindspot recibió una carta con una dirección y una invitación misteriosa para presenciar el comienzo de algo grandioso. Intrigado, decidió acudir. Al llegar a un viejo almacén, encontró algo tan impactante que lo dejó completamente paralizado. Preso del pánico, llamó de inmediato a Matt. Estaba tan alterado que Daredevil podía escuchar el ritmo acelerado de su corazón a través del teléfono. Preocupado, Matt le preguntó si estaba en peligro, pero Samuel apenas podía hablar. Solo alcanzó a decir que alguien había perdido la vida. Aunque no era raro para un héroe encontrarse con sucesos así, Daredevil comprendió que la situación era diferente, sobre todo porque Sam había sido invitado directamente. Temiendo ser involucrado, le pidió a Matt que acudiera al lugar para ayudarlo. Al llegar, Daredevil encontró en el almacén un enorme lienzo cubriendo una de las paredes. Pero lo que más le llamó la atención era el olor. Algo metálico, intenso, que le resultaba muy familiar. Blindspot le describió la escena y mencionó que al acercarse, lo que parecía pintura en realidad era algo muy distinto. El lienzo estaba cubierto con un líquido rojizo y cerca había varios recipientes con ese mismo material. Daredevil, al tocar la superficie y oler al aire, se dio cuenta de que aquello no era pintura, sino fluido humano. Lo más aterrador era que provenía de decenas de personas distintas. Consciente del peligro que representaba a quien me había hecho de eso, Daredevil pasó semanas recorriendo distintos barrios de Nueva York intentando encontrar el responsable de esa obra macabra y de las múltiples desapariciones vinculadas a ella. Sin embargo, no logró ningún avance. Mientras tanto, los medios comenzaron a difundir la historia, apodando al misterioso autor Vincent Van Gogh, una especie de artista del horror. Poco después, la policía confirmó que había encontrado más de 100 rastros genéticos diferentes en la pintura, todos relacionados con personas desaparecidas recientemente. Aún así, tras limpiar la zona, las autoridades dejaron el enorme lienzo en su lugar, ya que el almacén pertenecía a un coleccionista de arte. Cuando este hombre descubrió la obra, en lugar de alertar a las autoridades, decidió aprovecharla económicamente, planeando cobrar la entrada para que la gente pudiera admirar el cuadro. Pero una empleada del gobierno intervino, denunciando que era completamente inapropiado exhibir algo así, especialmente al saber que el rastro genético de su sobrina desaparecida estaba entre los identificados. Aún con eso, el dueño se mostró indiferente ante el dolor de las víctimas, dejando claro que lo único que le importaba era sacar provecho del escándalo. Para él, el arte siempre fue ante todo una forma de arte, pero también una fuente potencial de ingresos bastante grande. En pocas palabras, no tenía límites morales.
Matt, quien trabaja como asistente del fiscal de la ciudad, recibe una misión que llega justo a tiempo y que está directamente relacionada con este caso. Su tarea es representar a los familiares de las personas desaparecidas, cuyos rastros aparecen en el cuadro, y defenderlos legalmente contra el propietario del almacén, con la intención de que el lugar sea cerrado. El caso se vuelve público esa misma noche. Una multitud se reúne afuera del sitio, ansiosa por ver la obra cubierta de un misterioso tono rojizo. Pero justo cuando el dueño, un hombre sin muchos escrúpulos, se prepara para abrir las puertas, recibe una orden judicial que le prohíbe operar el recinto durante el proceso legal. Furioso, entra solo al almacén, pero lo que encuentra lo deja helado. La pintura había desaparecido por completo. En su lugar, sobre la pared, solo había un mensaje escrito con el mismo tono rojizo que decía: uno solo es tan bueno como su última presentación. Debajo, una dirección. Esa misma noche, en el Bronx, Maggie llega al lugar acompañado por Sam, su compañera de confianza, quien lo asiste describiendo con detalle cada escena que observan. El sitio resulta ser un departamento donde se ha encontrado algo verdaderamente inquietante. Varias figuras inmóviles, colocadas de forma que simulan realizar actividades cotidianas. Sam describe con precisión lo que ve, notando que los cuerpos presentan rasgos inusuales, casi como si no pertenecieran del todo a este mundo. Matt comprende al instante que no se trata de personas comunes, sino de individuos provenientes de New Attilan, la ciudad de los inhumanos. Mientras investigan, Matt percibe un leve sonido, algo parecido a un latido proveniente del techo. Sin dudarlo, sube rápidamente, enfundándose su traje que llevaba oculto bajo la ropa. Brinca de edificio en edificio, siguiendo el ritmo del sonido hasta llegar al punto exacto donde el pulso se vuelve más intenso. Entonces, escucha una voz. «Hola, ¿te gusta mi trabajo?» Aunque no puede verlo con claridad, Matt sabe que está frente al responsable de todo. Gracias a sus sentidos aumentados, percibe una oscuridad en su presencia, una especie de energía perturbadora, difícil de describir. Le pregunta quién es, y su adversario responde con ligereza: «¿Me llaman Muse?» De inmediato, su tono cambia a uno frío y le ordena a Daredevil que le dé su opinión sobre sus obras. Sin perder tiempo, el héroe lanza uno de sus bastones, pero Muse lo detiene con una sola mano, rompiendo el arma con sorprendente facilidad. Con una calma inquietante, Muse le dice que hará algo mejor con su próxima creación. En su mente, él no considera que haya hecho nada malo. Afirma que simplemente ayuda a quienes ya no desean continuar con su vida. Matt intenta entender su razonamiento, pero Muse solo responde que es un artista. Los artistas no explican, solo muestran y buscan inspirar. Con tranquilidad, saca de su abrigo una granada, retira el seguro y la lanza. Daredevil se lanza al suelo cubriéndose, pero al explotar se da cuenta de que no era una granada real, sino una de luz, usada solo para distraer y escapar. Mientras planea su siguiente movimiento, Matt regresa a la escena del incidente. Ahí descubre que un grupo de inhumanos ha llegado desde New Attilan para investigar lo ocurrido, ya que las víctimas eran de su pueblo. Conociendo el avanzado nivel de su tecnología, Matt solicita viajar a su ciudad para hablar directamente con la reina Medusa, con la esperanza de obtener información que lo ayude a rastrear a Muse. Sin embargo, cuando se presenta ante ella, la reina se niega rotundamente a permitirle acceso a sus registros genéticos. Matt no entiende la negativa, especialmente cuando hay vidas en riesgo, pero los inhumanos parecen indiferentes al asunto, pues consideran que no se trata de su gente. Aún así, Matt se rehúsa a retirarse. Intenta explicar su propósito, pero el consejero real interviene para echarlo. La tensión escala rápidamente hasta que ambos terminan enfrentándose. A pesar de las habilidades sobrehumanas del guardián, Daredevil logra contenerlo, demostrando una vez más que su determinación y su sentido de justicia pueden ser tan fuertes como cualquier poder sobrenatural. Matt intenta razonar con la reina, explicándole que hay vidas en riesgo, especialmente entre los inhumanos. La reina confirma la situación, pero aclara que su pueblo resolverá el problema por su cuenta, sin ayuda externa. Matt insiste en que la información debe ser compartida con los humanos para poder detener al responsable antes de que vuelva a actuar. Habla de respeto mutuo entre ambos pueblos, pero la reina se niega nuevamente, lo que provoca frustración en Matt, quien termina por marcharse. Más tarde, uno de los inhumanos encargados de la seguridad se le acerca. Le explica que la reina rechazó la ayuda porque necesita mostrar a su pueblo que puede protegerlo sin depender de otros. Todo se trata de honor. Pero para Matt, el honor no importa cuando hay personas en peligro.
El guardia admite que lo único relevante es detener al responsable y que confía en las habilidades de Daredevil para hacerlo, así que decide colaborar con él. En ese momento, Matt recibe una llamada de Blind Spot, quien le informa que el sospechoso ha aparecido públicamente en un tribunal y parece dispuesto a realizar otro de sus actos frente a todos. Matt le ordena que no intervenga, pues la situación es demasiado peligrosa. Pero el agresor toma como rehén al juez y amenaza con hacerle daño. Con una actitud perturbadora, presume su cuchillo, diciendo que está hecho de un antiguo material muy especial. Cuando un oficial ordena soltar el arma, el individuo se la lanza y logra herirlo, aprovechando el caos para escapar con el juez. Blind Spot, impulsado por su sentido de justicia, desobedece la orden de Matt e intenta detenerlo. Afuera del tribunal, el agresor se enfrenta a los policías que le piden negociar la liberación del juez. Él se niega y activa un artefacto ruidoso que resulta ser una serie de fuegos artificiales colocados por toda la zona. Mientras todos se distraen pensando que se trataba de un peligro mayor, aprovecha para escapar. Matt llega al lugar poco después y Blind Spot le informa que el sospechoso se ha ido por las alcantarillas. Sin dudarlo, decide seguirlo. Usando su traje especial, logra encontrarlo en un sitio oscuro donde tiene retenidas a varias personas. 3 policías y una empleada del gobierno que al principio de la historia intentó impedir que el público viera su trabajo. El juez, por su parte, era quien debía resolver el caso sobre la clausura del almacén donde todo comenzó. El agresor les dice que todos ellos intentaron censurarlo y que planea hacerlos parte de su siguiente obra. Sin embargo, al no sentirse inspirado, decide actuar de manera impulsiva contra uno de los cautivos. En ese momento, Blind Spot aparece para detenerlo y logra distraerlo lo suficiente para liberar a los rehenes. Pero el atacante, con fuerza sobrehumana, lo alcanza y lo derriba. Blind Spot se vuelve invisible, lo que desconcierta al agresor y lo enfurece. Aprovechando la confusión, el joven héroe ayuda a las víctimas a escapar. El atacante, enfurecido, los persigue por los túneles, mientras Blind Spot intenta guiarlos hacia una salida. Pero su traje empieza a quedarse sin energía justo cuando necesita desaparecer nuevamente, quedando en una situación crítica mientras el peligro se acerca. Tiempo después, Daredevil, acompañado del inhumano que lo asiste, logra recuperar el teléfono de Blind Spot. Matt deduce enseguida que Muse lo tiene en su poder. Sin perder tiempo, consciente de lo peligroso que es ese individuo, se sienta en medio de la calle y comienza a concentrarse profundamente, afinando sus sentidos. Entre los sonidos de la ciudad, trata de percibir cualquier rastro de su amigo o de su enemigo. Con una concentración extrema, que lo lleva casi al límite, Matt logra ubicar a Muse gracias a la sensación de frío y oscuridad que lo rodea. Según él, no hay nadie más en la ciudad que desprenda una energía tan perturbadora. Sam despierta en lo que parece ser un almacén abandonado, un lugar que Muse ha transformado en su galería personal, llena de restos de sus obras. En ese ambiente siniestro, Muse le explica al joven que su primer víctima fue una mujer que lo había seducido y que al no sentir nada tras quitarle la vida, decidió convertir sus acciones en arte, usando los cuerpos como material para sus piezas. Desde entonces, ha recolectado partes de cada persona que ha afectado, exhibiéndolas como si fueran trofeos. Muse le dice a Sam que planea convertirlo en el centro de su próxima creación. Justo cuando parece que no hay salida, Daredevil irrumpe en el lugar y se lanza contra Muse. Pero el villano, lejos de sorprenderse, detiene el ataque con facilidad y con frialdad absoluta ignora al héroe para seguir conversando con Blind Spot. Inspirado por el nombre del joven, que significa punto ciego, Muse comete un acto atroz. Le daña gravemente los ojos. El dolor de Sam es tan intenso que Daredevil lo siente como si fuera suyo. Muse, orgulloso de lo que ha hecho, lanza el cuerpo del chico al suelo, aunque Daredevil logra taparla a tiempo. Desbordado por la furia, Matt se enfrenta a Muse en una pelea brutal. A pesar de la habilidad del vigilante, el villano logra resistir y escapar hacia otra habitación. Ahí, Daredevil descubre una escena desgarradora. Varias personas inconscientes colgando boca abajo, conectadas a tubos que extraen su energía vital lentamente. La magnitud de lo que ve abruma todos sus sentidos. Muse, convencido de que está mejorando a esas personas mediante su arte, decide soltarlas para distraer a Daredevil mientras huye. Algunos no sobreviven a la caída, pero Matt logra detener el mecanismo para salvar al resto y continúa su persecución. Cuando finalmente alcanza el techo,
Daredevil se sorprende al ver que los inhumanos ya han detenido a Muse. Sin embargo, Matt aún está dominado por la rabia por lo que le hizo su aprendiz. Los inhumanos le aseguran que el villano será castigado, pero eso no basta para calmarlo. Muse, con una sonrisa provocadora, se lastima deliberadamente las manos, diciendo que eso era justo lo que Daredevil deseaba hacerle. Furioso, Matt le quita la máscara para ver quién se oculta detrás, revelando un rostro completamente deformado y unos ojos más oscuros que la noche misma. Finalmente, Muse es llevado a una prisión de máxima seguridad en Nueva Attilan. Tiempo después, Daredevil recibe la noticia de que Blindspot podría recuperarse gracias a la tecnología de sanación de los inhumanos. Aunque aún esté herido, Sam se siente orgulloso de haber ayudado a salvar a otras personas, mostrando la determinación de un verdadero héroe. Más adelante, durante los acontecimientos en los que Wilson Fisk se convierte en el nuevo alcalde de la ciudad, Daredevil sigue cargando con las cicatrices de lo ocurrido, pero también con una renovada fuerza para continuar su lucha por la justicia. Tiempo después, se presenta un nuevo proyecto de ley conocido como la Ley Antihéroes. Quizá te suene si has seguido de cerca el evento recientes del universo de estos personajes. Desde su celda, Muse se entera de esta iniciativa y se siente profundamente inspirado por la resistencia de los héroes que se oponen a ella. Con su mente cada vez más inestable y muy deseo renovado por expresar su peculiar visión del arte, Muse logra escapar del lugar donde estaba retenido. Tras su vida, retoma sus antiguas actividades, aunque esta vez con una nueva motivación. Empieza a intervenir diferentes monumentos y espacios públicos, creando murales que, según él, rinden homenaje a los héroes en su lucha contra Fisk. Sin embargo, esto enfurece al poderoso empresario, especialmente porque la opinión pública comienza a simpatizar con los héroes. Una noche, mientras Muse realiza una gran pintura dedicada al castigador, es abordado por dos mujeres que lo reconocen y le piden una fotografía. Él acepta, pero pronto su actitud cambia. Les dice con un tono inquietante que podría ser las más bellas a su manera. Justo en ese momento, las autoridades llegan para detenerlo, pero sorprendentemente, Muse demuestra una fuerza y velocidad fuera de lo común. Se dice que podría tener habilidades sobrehumanas, aunque nunca se confirmó. Lo que sí se sabe es que tras el enfrentamiento, la escena que deja atrás es tan impactante que Fisk la utiliza a su favor. Aprovecha el incidente para culpar públicamente a los héroes y reforzar su campaña contra ellos, ganando así apoyo para su ley antihéroes. Más adelante, Blindspot, quien había recuperado la vista, decide actuar por su cuenta para aliviar la carga que su amigo Matt enfrenta. Su plan es sencillo: atraer a Muse para enfrentarlo directamente. Para lograrlo, modifica una de sus pinturas sabiendo que eso lo enfurecerá. No pasa mucho tiempo antes de que Muse aparezca, casi como si hubiera surgido de la nada. Empuja a Blindspot al vacío, pero este logra reaccionar a tiempo y comienza un combate sobre los tejados de la ciudad. A pesar de que Blindspot ha mejorado sus habilidades, la fuerza de Muse resulta abrumadora. En medio del enfrentamiento, Muse lo inmoviliza y le advierte que, así como antes se ensañó con su vista, ahora tiene algo en mente para su nueva obra. Sin embargo, algo cambia dentro de Blindspot. Una energía desconocida se manifiesta en él, lo que le permite liberarse y tomar ventaja. Blindspot logra derribarlo y, con una mezcla de furia y desesperación, comienza a exigirle explicaciones. Le pregunta por qué causa tanto daño. Muse, entre risas y gritos, responde que todo lo que hace es simplemente arte y que ha llegado el momento de convertirse él mismo en parte de su última creación. Blindspot, comprendiendo el delirio de su oponente, se niega a seguirle el juego. No quiere parecerse a él. Muse, frustrado porque las cosas no salen como había imaginado, grita que esta es su historia y que desea cerrar su siglo a su manera. Finalmente, Muse decide caminar hacia las llamas de su propio mural, desapareciendo entre el fuego sin mostrar miedo alguno. Así concluye la historia del perturbado artista conocido como Muse. Aunque se creyó que su historia terminaba ahí, más adelante se revela que su espíritu quedó atrapado en un lugar oscuro debido a la magnitud de sus actos.
Desde ese sitio logra proyectar su presencia de nuevo al mundo, influyendo a una joven que, inspirada por él, continúa con su legado. Y hasta aquí llega el relato de Muse, uno de los personajes más inquietantes y complejos del universo de Daredevil. Y bueno, si Marvel alguna vez necesitaba prueba de que también tienen ideas que parecieran haber salido después de 3 días sin dormir y 14 litros de café, aquí está Muse, demostrando que sí, Marvel también tiene días muy creativamente picantes. Así que si quieres que sigamos explorando personajes clásicos, cosas rarísimas que nadie explica, joyas escondidas, multiversos bizarros y toda esta nostalgia comiquera que amamos, suscríbete, activa la campanita y comparta este video para que el algoritmo se confunda y diga, ok, estos fans sí quieren contenido inteligente, pero también con un poquito de caos artístico.